Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estás escuchando Tocando el Cielo, un ministerio de Iglesia Vida Nueva en Managua, Nicaragua. Gloria sea al Señor. Muchas bendiciones y bienvenidos a todos los que escuchan su programa Tocando el Cielo. Gracias, mi hermano, le doy a Dios por un día más de vida que Él nos da. Gracias le doy a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de escuchar de nuevo su palabra, la cual la necesitamos, ya que por medio de ella somos fortalecidos, edificados, alimentados espiritualmente, mi hermano. En este día estará con nosotros el pastor Dani Moraga Montalbán con el mensaje titulado El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida que tú nos das, Señor. Te ruego, Padre Santo, que bendigas este programa, que bendigas al predicador, Padre Santo, que lo uses con poder, que lo uses como un instrumento y uses sus labios donde tu palabra fluya, Señor, hasta nuestros corazones espirituales, y que esta palabra, Señor, nos bendiga, Señor, y nos ayude a seguir adelante en estos tiempos difíciles, Señor, de tanta maldad, de tanta mentira y engaño en que estamos viviendo, Padre Santo. Te ruego, Espíritu Santo, nos guíe, nos dirija y convenza, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Lo pido todo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. A ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas, Señor. Digno eres tú. Señor, tu palabra dice que no es de nosotros la guerra, sino tuya. Y hoy vemos tu salvación a nuestro favor. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pongo la armadura de mi Dios para resistir contra el mal. Poder de su fuerza.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que el Señor los bendiga a todos los que están escuchando su programa Tocando el Cielo. Y vamos a estar, ¿verdad?, en esta hora reflexionando una vez más en la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo su palabra y comiendo del pan de vida. Y le damos gracias al Señor porque tenemos la dicha de tener estos medios de comunicación para poder alimentarnos de la palabra y compartir también de ella unos con otros. Dios bendiga al hermano Jorge, Dios bendiga a la hermana Lepia, que están detrás de los controles de la radio. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de siempre los temas sistemáticos que hemos llevado acerca de lo que es la armadura de Dios. Antes de eso vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has regalado, Dios. Realmente es incomprensible, Señor. No podemos alcanzar a entender tu misericordia y tu amor, Señor, hacia tus hijos. Porque todas las cosas que tenemos, Señor, en este mundo han venido de ti, Señor. Desde las cosas, Señor, que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Señor, tú eres el que hace que nuestros corazones latan. Tú eres el que hace que nuestros pulmones respiren. Tú eres el que hace, Señor, de que el aire que nosotros respiramos, Señor, esté circulando, Señor, de la manera correcta. Realmente tú tienes el control desde las cosas más pequeñas, Señor, que nuestra mente no puede entender, hasta las cosas más grandes. Así que te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, y te pido, Señor, que bendigas tu palabra en esta mañana, Dios, que tú seas manifestándote, Señor, a través de ella, Dios. Que la liberación, Señor, que el objetivo, el propósito de tu palabra se cumpla, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Hermanos, hemos estado, ¿verdad?, en estos últimos sábados a través de mis hermanos pastores acerca de la armadura del Señor, y hemos venido viendo, ¿verdad?, parte por parte de lo que nos quiere enseñar, ¿verdad?, la palabra del Señor. A través de cada parte de la armadura, yo quiero que volvamos a leer, ¿verdad?, Efesios 6, a partir del versículo 10, y dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, Señor, de vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, la armadura de Dios, ya los pastores, ¿verdad?, han estado hablando de la importancia de ella, de la importancia de la parte espiritual. Y cada parte que se ha hablado, ¿verdad?, acerca de lo que constituye la armadura de Dios, son partes sumamente esenciales, y donde la palabra del Señor dice, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios en el versículo 11, la palabra del Señor nos está diciendo que ni una parte no es menos importante que la otra. Todas las partes que constituye la armadura del Señor son totalmente necesarias para todo cristiano vestirse de cada una de ellas. Porque dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que gobiernan, dicen, las tinieblas. Hermanos, cuando nosotros tenemos una visión espiritual, vemos las cosas de manera diferente. Pero cuando nosotros tenemos una visión carnal, nosotros vemos las cosas de una manera errónea, equivocada. Y cuando nosotros vemos de manera carnal las cosas, seguimos fracasando en lo espiritual. La palabra del Señor tiene un objetivo, es edificar al cristiano, es edificar al Hijo de Dios, para que pueda resistir las artimañas de Satanás. La palabra del Señor nos dice también en el versículo 11 que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Otra cosa que debemos de tener en cuenta, de que la guerra espiritual que nosotros estamos constantemente en lucha no cesa. Es una guerra continua. Así que cuando un soldado, hermano, entiende que la guerra no ha acabado, siempre está atento a los ataques que Satanás quiera o el enemigo quiera hacer. Hermanos, la guerra es espiritual, es muy similar a la guerra que se provoca en la tierra de manera física. Hay ataques del enemigo que nosotros podemos evitar, porque cuando conocemos cómo es el enemigo, cuando conocemos la manera como trabaja el enemigo, entonces nosotros podemos evitar ser sorprendidos por un ataque. Entonces cada parte, hermanos, de la armadura es para detener los ataques del enemigo en cada parte que constituye el cuerpo de Cristo. Hermanos, yo quiero que leamos ahora en 1 Timoteo capítulo 2. La parte que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana es el yelmo de la salvación, y lo vamos a encontrar en Efesios 6, versículo 17, y dice: y tomad el yelmo de la salvación. Amén. El yelmo de la salvación es la parte donde lleva el soldado en su cabeza, es aquel casco, por decirlo así, de una manera más común. Es el casco que llevan los soldados para proteger su cabeza. Amén. Entonces el yelmo de la salvación es aquella parte que protege la cabeza. ¿Y por qué protege la cabeza? Porque en ella está la mente, en ella está la vista, en ella está la boca. Amén. Entonces, hermano, la parte del yelmo representa un cuidado total de la cabeza del soldado. Y esas tres
partes que hemos mencionado que son partes de la cabeza, los ojos, la boca y los oídos, son las cosas más importantes que nosotros debemos de cuidar como cristianos para que el diablo no nos ataque a través de ello. Si el soldado no ve con sus ojos la victoria, con ojos de fe la victoria, entonces el soldado va a tener una posición de derrota. Por eso miramos en diferentes ejemplos documentales, series, cómo trabajaban, ¿verdad? En los tiempos anteriores, y había una persona cuando iba a haber una guerra, en aquellos tiempos donde no habían aviones, simplemente eran caballos y espadas, había un líder que antes de la guerra hablaba con todos ellos y les daba una visión de victoria. Entonces aquel hablaba y alentaba antes de que empezara la guerra, para que todo soldado que iba a empezar en la guerra tuviera una visión de victoria. Amén. También la parte que nosotros debemos de cuidar es la boca. Hay una parte muy específica en la palabra del Señor que habla acerca de la lengua. Dice que la lengua es una parte del cuerpo que nosotros debemos de controlar. De nuestra boca pueden salir maldiciones o pueden salir bendiciones. Y si el soldado con su boca no declara la victoria, lo contrario que él va a declarar con su boca es la derrota. Entonces, hermano, el soldado se entrena. El soldado tiene un tiempo de entrenamiento. Pero en ese tiempo de entrenamiento lo que le entrena es su vista de victoria, sus ojos de victoria, su boca declaran victoria. También podemos ver cuando están entrenando los soldados, podemos ver cuando ellos van desfilando y van declarando palabras de victoria. Hermanos, el enemigo lo que quiere es que tú te calles y declares derrota para tu vida. El enemigo quiere que lo que veas solamente oscuridad, como que nunca vas a salir de ese túnel en el que estás. Pero Dios quiere que tú cambies la manera en cómo miras las cosas, que comiences a ver cómo ves las cosas, cómo ve Dios las cosas, no como tu carne puede ver. Por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, tus ojos carnales no van a poder entender, pero sí tus ojos espirituales van a ver una luz al final del túnel. Así que dice la palabra del Señor que tomad el yelmo de la salvación, porque el yelmo va a proteger tus ojos, va a proteger tu boca. También el yelmo protege tus oídos. El yelmo de la salvación protege tus oídos. ¿Qué es lo que tú escuchas? Si no estás escuchando las palabras correctas, si no estás escuchando lo que deberías de escuchar, tu alma se contamina a través de las cosas que escuchas también, o tu alma se purifica a través de las cosas que escuchas. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Es una parte muy esencial para aumentar nuestra fe.
Podemos abrir la palabra del Señor y ver cómo Dios obraba, cómo Jesús sanaba a los enfermos en un momento de debilidad física en el cual podemos estar enfermos. La palabra del Señor, cuando es que es escuchada, trae libertad y sanidad. Cuando algunos enfermos, Jesús los iba a sanar, Él les preguntaba: ¿quieres ser sano? Y ellos respondían: sí, quiero ser sano. La palabra ¿quieres ser sano? Esa pregunta representa: ¿quieres conocer mi poder? Esa palabra entraba en sus oídos no de manera natural, sino con un poder. Esa pregunta entraba con un poder y la boca hablaba con fe y el milagro sucedía. Hermanos, vela por tus ojos. ¿Qué es lo que tus ojos ven en tu celular? ¿Qué es lo que tus ojos ven en la televisión? Ningún hijo de Dios puede estar tranquilo y viendo una película de terror donde los demonios se manifiestan. Ningún hijo de Dios puede estar tranquilo cuando maldice a las autoridades con su boca. Ningún hijo de Dios puede estar tranquilo cuando lo que escucha son chismes, cuando lo que escucha son cosas negativas en contra de la palabra del Señor. Protege tu cabeza con el yelmo de la salvación. Y como había dicho antes, quiero que leamos en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor, realmente en segunda, hermanos, 2 Timoteo capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 2, del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Hermanos, hemos visto pues hasta este punto que el yelmo de la salvación protege tus ojos, protege tu boca y protege tus oídos. Y ahora entramos a algo que va más allá, que es la mente. La mente es el terreno de batalla, hermano. La mente es aquellas lomas, aquellos lugares donde los hombres seleccionan para que ahí haya vida o haya muerte. Vida para aquellos que son victoriosos y muerte para aquellos que han perdido la batalla. El yelmo de la salvación protege tu mente. Y una de las cosas que quiere el Señor decirte en esta mañana, que lo que el yelmo de la salvación protege en tu mente es tu identidad. Hermanos, sí hemos escuchado, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Hemos escuchado de que somos embajadores de Cristo. Esa es una identidad. Tu identidad no es tu certificado de nacimiento. Tu identidad no es tu cédula, como sería aquí en Nicaragua, o tu ID en Estados Unidos. No, ningún documento representa tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Porque solamente el Creador sabe lo que ha creado y con qué propósito ha creado
Así que, hermano, nosotros somos hijos de Dios, seres amados de Dios. Hemos sido salvos por la gracia del Cordero. Y no terminaríamos hablando de tantas cosas que nos identifican en la palabra del Señor. Pero yo quiero hablar solamente de una en este momento. Y es específicamente la identidad de soldado. Hermano, no solamente podemos decir que somos hijos de Dios, sino que somos soldados encargados de batallar. Esa es la identidad que el yelmo de la salvación quiere que sea protegida. Esa es la mentalidad que el yelmo de la salvación quiere que sea protegida. Porque los soldados salen a la batalla. Hermanos, sí somos hijos de Dios, pero los hijos de los reyes, muchos se quedan en los palacios, y los que van a batallar son los soldados. Pero nosotros somos hijos que han sido enviados a la batalla. No somos hijos de reyes que se han quedado en el palacio solamente para comer y beber mientras la batalla está siendo peleada por otro. Esa es la gran diferencia con los hijos de reyes comunes y normales. Nosotros no somos hijos de reyes comunes, somos hijos de reyes que hemos sido enviados a la batalla. Somos soldados, y la palabra del Señor nos está diciendo en el versículo 4 de 2 Timoteo capítulo 2, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestro propósito es agradar a Cristo, y Él es el que nos ha mandado a batallar esta guerra. Y versículo 5 dice, y también el que lucha, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado de Jesucristo no está cómodo. El soldado de Jesucristo no está en una posición de comodidad. Sufre penalidades, pero sufre por Cristo. No sufre por los pecados, no sufre por las vanidades de la vida, no sufre por todas las cosas que pasan en esta vida, por nuestros errores o por nuestras malas decisiones. El verdadero soldado de Jesucristo sufre penalidades, pero por Cristo. Hermanos, nuestra vida como cristianos, el Señor nos llama a tener paz y a gozarnos. Pero dice la palabra del Señor en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay tiempos de refrigerio, pero hay tiempo en el cual nosotros tenemos que luchar y batallar. Y no podemos estar con los brazos cruzados. Hermanos, si te das cuenta que el diablo está atacando a tus hijos, no es hora de estar comiendo pan y café espiritualmente hablando. Es tiempo de agarrar la espada y atacar al enemigo que quiere atacar a tus hijos. Si el enemigo está atacando a tu matrimonio, no es hora de estar con los brazos cruzados. Es hora de atacar. Y el soldado, esa es su mentalidad. No solamente defenderse, es también atacar. Así que, hermano, sostén esa identidad en tu vida. Tú no eres un pasaespada. Tú eres el que manipula la espada. Tú eres el que ataca. Esa debe ser tu identidad. Eres un soldado de Cristo. Y la batalla y la guerra se está llevando. Y en este momento tienes que preguntarte, ¿estoy yo actuando como soldado? ¿O estoy actuando como un hijo cómodo que está comiendo el pan y el vino en la casa del rey?
mientras que mi pueblo fallece. Solamente tú y el Señor saben en qué posición está tu identidad como soldado. También el yelmo de la salvación, hermano, evita otro pensamiento que es el que más usa, uno de los que más usa Satanás en la vida del cristiano. Y lo vamos a leer en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, el yelmo de la salvación protege en tu mente tu identidad como soldado y protege también los pensamientos de temor. Aquel que tiene temor es porque no tiene su fundamento en Cristo. Aquellos hombres que viajaban en la barca con el Señor Jesús y que Jesús dormía mientras la tormenta azotaba la barca, aquellos hombres tuvieron un gran temor, pero es porque no reconocían que Jesús tenía el poder para salvarlo y calmar las tempestades. Es decir, que la falta de conocimiento de la persona en el cual nuestra fe se basa, que es Jesús, que es Dios. Si nosotros no tenemos el conocimiento de que realmente el poder de Dios se puede manifestar aún en las cosas que aparentemente son imposibles, para Dios son imposibles. Nosotros, hermanos, debemos de entender de que las saetas de Satanás a nuestros pensamientos es para que tú tengas temor. Porque el soldado que tiene temor se paraliza. El soldado que tiene temor deja su espada y sale corriendo. El soldado que tiene temor básicamente no hace absolutamente nada. Y lo único que quiere es salvar su vida corriendo de la batalla. Por eso es que la Biblia dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Es decir, hermano, el temor es aquello que el diablo pone en tu vida para que tú te paralices, para que tengas una vida de inseguridad en tu vida. Hermano, no hemos nacido para tener temor, hemos nacido para tener el amor de Cristo. Y dice la palabra del Señor, en donde hemos leído, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Pero miren esta parte, dice porque el temor lleva en sí castigo. Aquel soldado que tiene temor va a ser castigado. Y la muerte le puede llegar. Y esa puede ser la paga de su pecado al tener temor. Hermano, somos soldados con la identidad de Cristo en nuestra vida y tenemos eso en nuestra mente, que somos guerreros, que estamos batallando una guerra que no termina mientras estemos en este mundo. También podemos decir que nosotros no debemos de tener temor, porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. No es a un Dios pequeño que servimos, es un Dios grande. Y por eso
el pecado del temor no es algo pequeño, es algo que te afecta en gran manera en tu vida espiritual y aún en tu vida secular. También el pecado, hermanos, el yelmo de la salvación protege los pensamientos en contra de la derrota. Todo soldado que va a la batalla, hermano, tiene que tener en su mente que ha alcanzado la victoria. Porque la batalla ha sido peleada no solamente nosotros, sino que el que está con nosotros ha batallado con nosotros, que es Cristo Jesús. Y Él en aquella cruz venció para que en este momento te pongas el yelmo de la salvación y para que entiendas que Él ya ha ganado, que Él ya ha vencido. Amén. Entonces esos pensamientos de inseguridad acerca de la salvación en tu vida tienen que ser rechazados en el nombre de Jesús. Si te has arrepentido de tus pecados y si has vuelto a Cristo y si has reconocido al Señor Jesús como tu Salvador personal, no importa tu imperfección, la sangre del Cordero te sigue lavando continuamente y el perdón está en tu vida y la salvación está en tu vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, así como mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y Satanás no puede negarte. Satanás no puede mentirte diciendo que no eres salvo. La victoria ya está. El Señor ya nos dio la victoria. Así que, hermano, esos son los pensamientos más comunes a través de que el enemigo entra y ataca. Y para eso está el yelmo de la salvación. Hasta este punto, hermano, hemos visto que el yelmo de la salvación protege tus ojos, protege tu boca, protege tus oídos. El yelmo de la salvación protege tu mente contra pensamiento, en contra de tu verdadera identidad. Tú eres un soldado. También hemos visto de que el yelmo de la salvación protege pensamiento en contra del temor. Y que el amor echa fuera el temor. Mientras tengamos amor a Cristo, amor a Él, no va a haber temor en nuestra vida. Y también protegen pensamiento en contra de la inseguridad de la salvación. Dios nos ha dado la victoria y somos salvos. Somos salvos a través de la sangre del Cordero. Y antes de terminar, hermanos, quiero llevar este punto del yelmo de la salvación a un nivel más general. Yo quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 11. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Aquí nos dice la palabra del Señor acerca de cómo viene la autoridad, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza de todo varón, y después el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Y si miramos en el capítulo 12 de 1 Corintios, habla acerca de que la iglesia es un cuerpo lleno de partes, que cada quien tiene diferentes talentos y dones que cumplir en la iglesia. Y la palabra dice que del Señor, dice que capítulo 12, versículo 14 en 1 Corintios, dice así: además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Amén.
Pero Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor, nosotros tenemos una autoridad, quien es el pastor. Amén. El pastor es como representante, el líder, es la cabeza del cuerpo, de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. La cabeza, la autoridad es el pastor, y arriba del pastor está la cabeza, que es Cristo. El yelmo de la salvación, hermanos, protege la autoridad en la iglesia. El pastor o toda autoridad que lidera en la iglesia, que tiene un cargo de autoridad sobre otro, tiene que tener el yelmo de la salvación en su vida. Porque si la cabeza se debilita, el cuerpo también. Así que si usted mira, por ejemplo, en esos deportes, por darlos por así decirlo, en el deporte del boxeo, al boxeador se le entrena a que proteja qué parte más esencial es su cabeza. Porque aunque reciba golpes en su cuerpo, puede recibir golpes en su costado, puede recibir golpes en cualquier otra parte. Pero ese cuerpo no va a caer al piso. Pero si llega un golpe a la cabeza, hay muchas probabilidades de que el boxeador pierda la batalla y caiga al suelo. Porque la cabeza es la parte esencial que controla las demás partes del cuerpo. Nosotros como líderes espirituales debemos de tener totalmente claro que como siervos o como líderes en otras partes, ¿verdad? Como había dicho, debemos de tener el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación protege pensamientos que puedan afectar tu liderazgo. Protege pensamientos que quieran rechazar algo que tenga que ver conforme a la palabra del Señor. El líder, el pastor y todos tienen que tener el yelmo de la salvación para que el cuerpo esté saludable. Y el yelmo representa a Cristo. Si Cristo no es la base, nuestro liderazgo fallece. Así que, hermanos, nosotros debemos de estar pendientes en estos puntos que hemos visto, ¿verdad? Y quiero hacer un rápido resumen para que esto quede en nuestra mente. El yelmo de la salvación protege nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, porque depende de lo que nosotros, cómo utilicemos esa parte, nuestra alma se edifica. El yelmo de la salvación protege El yelmo de la salvación protege tu mente, pensamientos en contra de tu identidad, pensamiento en contra de la seguridad y a favor del temor, y protege tus pensamientos en contra, que vayan en contra de tu salvación. Amén. Y también el yelmo de la salvación protege la autoridad. El pastor protege la autoridad de cualquier líder que esté a cargo de cualquier ministerio. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos cubra con esta parte esencial. Y lo hacemos así. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana en el cual hemos aprendido, Señor, cuán importante es el yelmo de la salvación. Hemos entendido, Señor, que tenemos seguridad de salvación y estamos pendientes, Señor, ahora como soldados, Señor, de cuidar nuestros ojos, nuestra vista, nuestros oídos y nuestra boca. Estamos pendientes a qué pensamientos vienen a nuestra vida.
Y al declarar, Señor, que tenemos el yelmo de la salvación en nuestra vida, sabemos, Señor, que tenemos la victoria. Sabemos también, Señor, que no batallamos solos, Señor, sino que tú estás con nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por ser tan bueno y tan grandioso, Señor. No hay nadie como tú. Te lo pido, Señor, en esta mañana, que esta palabra que haya sido sembrada, Señor, en terreno fértil, y que cualquier ataque del enemigo, Señor, que esté actuando en este momento, sea rechazado a través del yelmo de la salvación en nuestra mente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por darnos tu palabra y porque tenemos, Señor, seguridad, Dios mío, en ti y confianza y fortaleza en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y continúe, ¿verdad?, en sintonía con su programa Tocando el Cielo. Muchas bendiciones a todos. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor,
Mis hermanos, estamos llegando al final de su programa de hoy y les invitamos para el próximo sábado para que estén con nosotros, mis hermanos. Y no se olvide de suscribirse a su canal en YouTube TV Vida Nueva Miami. Dele like, dele me gusta y compártalos con sus contactos, mis hermanos. Y les recordamos que cualquier necesidad de oración, cualquier petición, nos puede dejar un mensaje al teléfono 305-714-2253, 305-714-2253. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y si Él lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado en su programa Tocando el Cielo. Bendiciones y bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.